dado un buen material en cuanto a los libros que hemos estudiado de esta forma de la Biblia. Estamos en los Salmos y damos gracias al Señor por lo que nos permite también con cada intervención de los hermanos conocer, meditar, estudiar y de hecho esforzarnos también un poco en el ejercicio de la exposición de la palabra. Para esta mañana nuestro hermano Gerardo va a estar dirigiéndonos en la meditación de este salmo, así que rogamos al Señor que sea asistiendo tu vida, Gerardo, así que adelante. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Los invito a que oremos y demos espacio a la reflexión entonces. Padre amado, glorioso Señor, te damos gracias por este día que nos permite, Señor, reunirnos para ver en tu palabra, Señor, aquellas maravillas, aquellos tesoros, Señor, que tú has dejado para nosotros, para que alumbren nuestro camino, para que guíen, Señor, nuestro peregrinaje por esta tierra. Y te pedimos, Señor, que podamos atesorarlos, que podamos guardarlos en nuestro corazón y ponerlos por obra, Señor, por tu Santo Espíritu. Que nos ayudes, que nos des tu gracia, que me des tu gracia también, Señor, para exponer a mis hermanos esta reflexión, que sea de utilidad, que sea de provecho para todos nosotros, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya decía el pastor, vamos a estar entonces meditando en el Salmo 49 y quisiera entonces empezar leyendo el Salmo como es de costumbre y luego entonces reflexionar en él. Dice entonces Salmo 49, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. En mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio en mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Que la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Bien, mis hermanos, si buscáramos un título para este salmo,
Yo pensaría en llamarlo la riqueza del impío y la riqueza del creyente, pero aún así me parece más apropiado ya el que la Reina Valera escoge para él, y es la insensatez de confiar en las riquezas, porque en gran parte del Salmo eso es lo que nos muestra este Salmo. Y quisiera entonces también mencionar que este Salmo está compuesto de paralelismos sinónimos y sintéticos. Desde el versículo 1 hasta el final son pareadas que expresan la misma idea, o donde la segunda línea completa o añade a la expresión anterior. Y quisiera entonces mencionar que desarrollaré este salmo con una introducción, luego hablando de la confianza en las riquezas, y al final hablando de la confianza y la riqueza del creyente. De esa manera de introducción podemos ver que en el versículo 1 encontramos dos palabras: oír, escuchar. Esta es la invitación, este es el imperativo que encontramos aquí en el primer versículo. Así que este es un mensaje digno de ser recibido con dedicada atención. Cada vez que se llama atender dos veces una cuestión, debemos verlo con relevancia, con mucha importancia entre lo importante. Y precisamente el tema de las riquezas es algo que merece muchísima atención, mis amados. Es algo en lo que siempre debemos estar considerando nuestro acercamiento a ello. Y lo siguiente que el texto nos dice es que es un mensaje para todos, pueblos todos, habitantes todos del mundo. Así que este es un mensaje útil también para todos. Teniendo mucho o teniendo poco, haremos bien en prestar el oído a las palabras de este salmo. Lo otro que nos dice el salmista, lo otro que nos dice el salmo que podemos decir es que nos deja ver cómo él está totalmente comprometido en su tarea. Dice: mi boca hablará sabiduría, el pensamiento de mi corazón inteligencia, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Su sentido, su ser completo está allí en su mensaje. Sus palabras, su mente y su escucha están aquí. Es tan importante que sus sentidos los ha involucrado para darle mayor peso a lo que dirá. Incluso dice: declararé con el arpa mi enigma. Él tratará de demostrar aquello que quizás es difícil de entender. Se aventurará en eso. Sí, entonces podemos ver desde el versículo 5 ya que nos empieza a hablar de la confianza en las riquezas. Y podemos ver que él empieza allí con una imposibilidad para aquel que confía en las riquezas. Pero antes también hace una pregunta para sí. Dice: ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Y esto tiene una respuesta lógica, y es que no hay razón para temer. ¿Por qué he de temer si no hay razones? Y pudiéramos preguntar: ¿me capacitarán las riquezas para hacer algo que trascienda este mundo, que de otra manera no pudiera hacer? Estar desprovisto de riquezas es el problema más grande para resolver en esta vida. Y ya veremos más adelante que el salmista no tiene razones para temer. Pero ahora entonces, desde el versículo 6, él hará un contraste y mostrará quién sí debe temer
Y los que sí deben temer son aquellos que confían en sus bienes. Son aquellos que se jactan de la muchedumbre de sus riquezas, dice el texto. Y presenta la imposibilidad de la que hablaba. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aquellos que descansan en sus riquezas, que se sienten seguros en sus posesiones, que han dedicado su vida a acumular, porque para ellos en eso consiste la vida, yerran porque no podrán hacer absolutamente nada por su alma ni por el alma de otro. Y esta es la limitación de las riquezas. No aprovechan en lo espiritual. Es imposible dar a Dios algo por el precio del alma del hombre. Todo el dinero y las posesiones del mundo no lograrán anular la justicia de Dios ni borrar tan solo un pecado. De hecho, muchas son las advertencias para el creyente sobre la riqueza. Las posesiones son engañosas. Nos llevan generalmente a creer que no nos falta nada, porque aparentemente podemos adquirir muchas cosas en este mundo. Así que medita, mi hermano, ¿qué lugar ocupan las riquezas, los bienes, el dinero en tu vida? ¿Deseas riqueza y abundancia con vehemencia? ¿Desesperas, te afanas, temes cuando te hace falta lo material? ¿En qué confías? El texto también nos muestra cómo, a pesar de evidenciar la limitación de las riquezas, estos que confían en ellas siguen esforzándose en vivir para tener más. Ellos atestiguan, todos atestiguamos eso, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Todos somos testigos de esto, de esta imposibilidad, de esta limitación. Los hombres siguen dejando este mundo y en él también dejan todo lo que poseen. Sea sabio o sea rico, nadie se lleva nada. Al dar el último suspiro, esta relación con la riqueza es cortada del todo. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Esto es lo que desean desde lo más profundo de su ser aquellos que confían en lo material. A pesar de lo que sus ojos ven todo el tiempo, ellos siguen engañados, dispuestos a acumular para morir con mucho e irse sin nada. Dan sus nombres a sus tierras pensando en su honor y disfrutar mucho de ellas, pero ni aun la muerte en este mundo podrán frenar. Mas el hombre no permanecerá en honra, todos moriremos, todos dejaremos lo que nos haya sido dado, o ya decía, sea mucho, sea poco, todo quedará aquí. ¿Por qué vivir entonces para algo que cambiará de dueño sin el más mínimo reparo cuando partamos de este mundo? ¿No es esto irracional y sin sentido? Pues el mundo se maravilla de que no lo hagamos tal como Él lo hace. Y también vemos en estos versículos, mis amados, un juicio de esta confianza en las riquezas. Verso 13. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y esto es una completa locura. Qué insensatez pudiéramos decir. Pero aún así son alabados quienes viven de esta forma. Sus descendientes, dice el texto, se complacen en el dicho de ellos. Y esto no es raro ni siquiera hoy.
Basta tener dinero para ganarse la dignidad de ser escuchado por las masas. Las palabras de los ricos parecieran ser mandamientos para los sedientos de poder y de dinero. Estos hombres transmiten sus pensamientos a otros para que hagan lo mismo que hacen ellos, vivir solo para este mundo, para lo material. Pero su camino no es otro sino camino de muerte. Y al final del verso 3 encontramos un Selah, como ya nos explicaba nuestro hermano, creo que era Kevin. Esto solía indicar una pausa para meditar. Así que entonces meditemos en que esta forma de vivir, mis hermanos, es necedad, es desperdiciar la vida, es entregarnos a lo que no aprovecha, es de hecho desechar a Dios. Verso 14, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Qué triste final para quienes confían en la riqueza, mis amados. Esto es lo que les espera, rebaños guiados al Seol. Qué terrible imagen. Se dedicaron tanto a la apariencia de sus bienes y de sí mismos para terminar morando en el Seol. Bien, y podemos ver también entonces cómo el texto, cómo este salmo nos habla de la confianza y la riqueza del creyente. Ahora, esto es lo que anunciará y también dará un mandato y sus razones. Dice el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Qué palabras tan maravillosas, mis hermanos, y alentadoras. La riqueza del creyente no se trata de recibir dinero y bienes de Dios, sino en la certeza de que un día su Señor le tomará para siempre y sin reservas. Aquella cuestión que lo material no puede resolver, Dios mismo lo ha resuelto. Aquella redención que era de gran precio, que no se lograría con todo el dinero del mundo, Dios mismo la ha pagado. Qué grande es la obra de nuestro Señor. Esa es la verdadera riqueza, mis hermanos. Aunque nuestra casa no luzca como nosotros deseáramos, o tal vez ni siquiera poseas una, mi hermano, sabe bien que tu morada será muchísimo mejor que todo lo que tus ojos puedan ver e imaginar en esta vida. Sabe bien, mi amado, que aquel en el que confías fue a preparar un lugar para ti. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, qué mejores palabras podemos escuchar nosotros. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee, decía Cristo. No nos empeñemos en hacer de este mundo pasajero nuestra eterna morada, porque este mundo no es nuestro hogar. Solo hay que aguardar un poco, solo mientras dura esta vida, para entonces gozar de aquella morada en la presencia del Señor. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra confianza, mis amados. También presenta un mandato, decía: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Este es el otro imperativo que encontramos aquí. Y como ya vimos, como ya leíamos aquella pregunta que se hacía el salmista, el autor, y decíamos que no había razones para temer. Aquí presentará algunas, pero estas son las mismas dadas en versículos anteriores. Entendamos entonces, hermanos, que
Debemos ser activos en meditar en lo que este salmo muestra y en ver esas razones cuando nuestro corazón esté sediento de bienes y de riqueza. Y lo primero que dice es que el dinero no solo sirve de este lado de la eternidad. Generalmente aquellos que tienen mucho hallan tropiezo en sus posesiones. Lo otro que nos muestra es que ni el placer que se da el hombre, ni la gloria entre los hombres podrán ser de utilidad frente a la muerte. No podrá tomar ventaja. Va a morir aquel que confía en su riqueza. Como sus padres, como el sabio y el necio lo hicieron, así también él irá a la tumba sin llevar absolutamente nada. Y lo otro que nos dice es que no importa la posición que se tenga, lo que importa es ser entendido, es tener el discernimiento, adquirir sabiduría y desearla antes que el dinero. Vivir confiado y seguro por los bienes y el dinero es una locura. Es andar como los animales sin entendimiento. Así que, como decía, al ver estas razones nuevamente en el Salmo, solo puedo invitarles, mis amados hermanos, a que de verdad lo hagamos, a que de verdad invirtamos tiempo en meditarlo, que frecuentemente evaluemos nuestros pensamientos frente a las riquezas y que no olvidemos que nuestra riqueza trasciende a este mundo, que todo el bien espiritual que necesitamos está en Cristo y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Oremos, mis amados. Padre Celestial, amado Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por estas palabras, por este salmo, por mostrarnos, Señor, cómo nuestra riqueza, como nuestro bien mayor es estar contigo, es ser tomado por ti, Señor. No es recibir de ti aquellas cosas materiales que solo sirven para este mundo. No es desesperar y afanarnos, Señor, por poseer cosas aquí, sino es, Señor, tener la certeza, estar completamente convencidos de que tú eres nuestro mayor bien, de que todo lo que necesitamos lo hemos recibido de ti. De que aquel gran precio, Señor, que debíamos pagar, ya fue pagado por ti. Ya fue suplido, ya fuimos redimidos por Cristo. Y ahora, Señor, aunque pareciera que en este mundo carecemos muchas cosas, en verdad somos ricos, Señor. Somos ricos en bendición espiritual. Así que ayúdanos a guardar, ayúdanos a esperar la manifestación de aquellas cosas en su plenitud. Te damos gracias, oh Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Gerard. Siempre es provechoso para nuestra alma el recordar cuánta vanidad puede caber en nuestro corazón al pensar que el tener riquezas es tenerlo todo y de verdad es un pensamiento necio, irracional, como tú muy bien lo presentaste. Muchas gracias. Señor nos ayude a que nuestro tesoro esté en los cielos y no en esta tierra. Muchas gracias. Gracias, hermano Gerardo. Realmente lo que resalto lo que dice el pasaje, el verso, bueno, no recuerdo el número, pero dice, ¿por qué temer cuando venga el tiempo de adversidad? Creo que muchos de nosotros nos sentimos desamparados, huérfanos ante la idea de poder quedar sin empleo o perder todo lo que tenemos. Y eso lo que revela es que en nuestro corazón hay idolatría. En cierto sentido, creemos en ese momento que Dios está pintado en la pared, que Dios no puede hacer nada. Y eso es una muestra de incredulidad grande, y eso es tan frecuente en nosotros.
Y realmente debe ser nuestra oración que nosotros aprendamos a ver a Dios como el que nos sustenta, porque lo más insensato es que siempre ha dependido del Señor, siempre Él es el que nos ha sustentado, no son ni nuestras fuerzas, ni nuestros dones, ni nada de eso, es Dios que lo ha permitido. Así que mensajes como estos sean como ese colirio que nos aclaran la visión para poder dimensionar esa realidad espiritual. Gracias, mi querido hermano, fue muy provechoso. Siempre será provechoso escuchar referente a este tema. Así es, mi hermano. Necesario siempre. Bien, mis amados hermanos, si no hay más participación, Creo que Kevin iba a decir algo, pastor. adelante. Sí, Gerard, también te iba a dar las gracias por la meditación. Precisamente en estos días leía Lucas 8 y meditaba en que una de las causas de apostasía incluso es el afán, las riquezas y los placeres de esta vida. Dice que la que cayó en espinos, la semilla que cayó en espinos, son los que la oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y más abajo el Señor dice que el Señor hace un llamado a mirar cómo oímos. Dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Entonces, de entre los que oímos la palabra, creo que debemos tener mucho cuidado de no guardar, así sea en parte, no guardar amor por las riquezas, porque pueden ser causa de tropiezo más adelante. Entonces es necesario ver cómo oímos. Si oímos con amor a ciertas cosas, a ciertos pecados, o si oímos de verdad para llevar fruto. Así es, Gracias, hermano. hermano. Y a veces pudiéramos pensar que solo aquel que tiene mucho ama la riqueza, ¿no? Pero Correcto. es un engaño, Muchas veces teniendo poco, vivimos todo el tiempo anhelando tener más, anhelando acumular y nos afanamos mayormente por eso y aún descuidando nuestras responsabilidades más apremiantes y principales, que es nuestra alma y la de nuestra familia. Gerardo, también quería darte las gracias por muy buena tu enseñanza y quisiera resaltar algo que pues hace días compartí una imagen de un libro de John Owen que se llama Tentación, donde se invita a velar, a tener cuidado aún en los tiempos de la prosperidad. Y pues lo que entendía yo era acerca de cómo tan sutilmente podemos caer como en esos pecados de arrogancia, de todo cuando estamos en momentos de la prosperidad y pues cuán engañosa puede ser este momento, estos tiempos donde hay abundancia y pues ahí es donde más se aprovecha el orgullo para apoderarse de nosotros y bueno, pues enseñanzas como estas nos aterrizan demasiado en cómo debe ser nuestro proceder. De verdad que muchas gracias, mi hermano, me edificó mucho tu enseñanza. Qué bueno, mi hermano. Gloria al Señor. Ok, mis hermanos, entonces Dios nos permita a lo largo del día estar